Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el hermano Eliseo Valenzuela en este domingo 23 de mayo del año 2021. Quiero ir rápidamente a las Escrituras, hermano, y está en el libro de los Salmos. El capítulo 19 de los Salmos, el verso 2, dice de esta manera: un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. Quiero repetir esta frase, la primera frase del verso 2. Un día emite palabra a otro día. Vamos a ir al Salmo 20. Es el siguiente salmo y dice así la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el verso 1. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Padre Celestial, te pedimos que tú traigas el contexto de los textos que hemos leído en el nombre poderoso del Señor William Marion Branham. Bien, hermanos, quisiéramos hablar en esta mañana o quizás ya tarde sobre un tema, titularlo de esta manera: el mensajero del atardecer. Ahora, Dios tiene promesas para todos los tiempos. Dios tiene sus tiempos y sus sazones, y Dios tiene promesa para nuestro tiempo, para nuestro día, para la hora en que estamos viviendo en estos últimos días. Y por supuesto quiero ir a las Escrituras para que podamos ver cuál es el mensaje del atardecer. El tema es el mensajero del atardecer, pero tenemos que encontrar cuál es el mensaje del atardecer. Si podemos encontrar cuál es el mensaje del atardecer, podemos identificar entonces al mensajero del atardecer. Porque si usted encuentra el mensaje del atardecer, es porque el mensajero del atardecer debería ya estar en la escena. Mire, vamos a ir a la escritura. Está en el mensaje la señal. Dice el hermano Branham de esta manera. Párrafo 146, mensaje la señal, dice así: Moisés recorriendo de allá para acá por la calle diciendo: el mensaje del atardecer ha llegado. Acontecerá que al final de los 14 días ustedes reunirán a la congregación y matarán al cordero. La congregación entera de Israel lo matará y le pondrán sus manos encima, identificándose así con él, y la sangre será puesta sobre los dinteles de los postes y sobre el dintel de la puerta. Y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros, porque es la señal que habéis aceptado la muerte del cordero. Y dice que yo he provisto por ustedes. La sangre fue la señal. Cuando usted recibe el sello de Dios en su frente, es la señal que ustedes... Ahora, hermano, perdón. Es que como no hay un video que esté mostrando cuando terminé el extracto, le voy a decir lo último y le voy a señalar cuando el extracto finaliza. Dice: y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros, porque es la señal que habéis aceptado la muerte del cordero que yo he provisto para ustedes. La sangre fue la señal. Ahí terminó el extracto. Ahora vamos a hablar. Hermanos, cuando tú recibes la señal de Dios, cuando tú recibes el sello en tu frente, cuando tú recibes lo que es la señal, eso
los juicios no caen sobre ti, porque esa señal en tu frente, hermano, es la señal que habéis aceptado la muerte del Cordero que yo he provisto para ustedes. Hermanos, Dios proveyó un cordero al atardecer. El profeta de Dios dice al final de los 14 días, el mensaje de la señal, dice, daréis muerte al cordero en el tiempo de la tarde. 14 días, dice el profeta de Dios, en el mensaje, el único lugar escogido por Dios para oración, significa 2 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia judías hasta llegar al tiempo de Jesús, y de ahí comienzan otras 7 edades de la iglesia para los gentiles. Entonces, al fin de los 14 días, en otras palabras, hermanos, en este tiempo, en el atardecer, y el profeta dice, hoy es el tiempo de la tarde, dijo, debería dársele muerte al cordero. El cordero es aquel que Dios proveyó para ti. La palabra de Dios, el profeta predicó un mensaje, Dios tiene un cordero provisto. La Biblia nos habla en el libro de Éxodo que deberían ser matados 2 corderos, uno por la mañana y el otro al atardecer. El cordero que nos corresponde a nosotros aceptar es el cordero del atardecer. Tú tienes que aceptar que un cordero murió al atardecer por ti, hermano. Y en esta hora, ¿cuál es el mensaje del atardecer? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el mensaje del atardecer? El mensaje del atardecer es, ha llegado, acepten la sangre del cordero, acepten al cordero que derramó su sangre por ustedes en este día. Entonces, hermanos, la pregunta es, si el mensaje del atardecer es que aceptemos al cordero, este mensaje entonces que murió por nosotros, este mensaje de la tarde tenía que venir después de que el cordero muriera. Creo que eso es absolutamente necesario. Tenía que venir después de que el cordero muriera. O sea, ¿cómo podíamos nosotros levantarnos con el mensaje del atardecer gritando, acepten a William Marion Branham como su Salvador? Él es la palabra ungida para este día. ¿Aceptará usted a la palabra ungida para este día llamada el Cristo? Así como el profeta lo dijo. ¿Aceptarás como tu Salvador a la palabra ungida para este día? ¿Cómo podríamos nosotros declarar eso, hermano? Si ese cordero todavía no habría derramado su sangre por nosotros. Pero después de que William Branham derramó su sangre en Amarillo, Texas, y la luna recibió los beneficios de ese derramamiento de sangre, amén. Usted dice, la luna recibió los beneficios cuando el cordero estaba ensangrentado, el cordero del atardecer, aquel cordero que nació en abril, William Marion Branham, que una paloma descendió del cielo y posó sobre su cabeza, y tenemos la fotografía del Espíritu de Dios, una luz como una paloma sobre la cabeza de William Marion Branham, no la sombra, el positivo aquí. Después de que tenemos esto, hermanos, delante de nosotros tenemos cada profecía cumplida de que ese cordero murió en el atardecer y fue el cordero provisto por Dios para nosotros. Entonces, el mensaje del atardecer es: acepta a William Branham como tu Salvador. Acepta a William Branham como la puerta. Acepta a William Branham como el redentor de todas las edades. Es el mensaje del atardecer, y aquí el profeta lo está diciendo. Cuando llegó el mensaje del atardecer, Moisés salió corriendo gritando: reciban la señal. ¿Y cómo recibes la señal? Dijo, la señal data de que tú ya aceptaste al cordero que murió en tu lugar. Oh, hermanos. Entonces el mensaje del atardecer es: acepta a William Branham como tu Salvador. Entonces el mensaje del atardecer tiene un mensajero. Mire, vamos a ir al mensaje de la señal. Ahora el párrafo 162 dice así la palabra del Señor. Pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban de viaje, hubo un solo requisito. No importa qué tan buen judío había sido, lo bien que había cuidado de sus siembras, lo bien que había cuidado de sus vecinos, cuánto había hecho, qué tan buen miembro era, cuántos diezmos pagaba. Todas estas cosas estaban bien, eso está bien. Él era un buen hombre, reconocido entre su gente como un buen hombre, pero sin la señal de la sangre, él pereció. Hermanos, en el tiempo del atardecer, no el requisito no es vivir una vida, que qué tan bueno seas.
El tiempo del atardecer requiere una señal. Y la señal identifica que tú aceptaste al Cordero provisto por Dios. Esa es la señal que Dios requiere de ti. Si tú aceptaste a William Marion Branham como el Cordero, como tu Salvador, como el Redentor de todas las edades, como el Anciano de días, como el Juez Supremo de toda la eternidad, como el Príncipe de paz, como el Padre eterno, como el Dios fuerte, aleluya. Ese es el único requisito que Dios está requiriendo en este día, tener la señal. Dice la gente, hermano Eliseo, parece que en el último día Dios la puso muy fácil. Nomás acepten a William Branham como tu salvador y deja de preocuparte por todo lo demás. Nomás acepten, qué fácil la puso. Sí, hermanos, pero la razón de que le tengo algo. Usted cree que está fácil, pero no es fácil. Si fuera fácil, habría miles creyendo esto. ¿Por qué solamente somos unos cuantitos? ¿Por qué somos tan poquitos? ¿Por qué te encuentras en una ciudad a uno o a dos que creen eso? Y luego puedes atravesar 50 ciudades y no encuentras a ni uno que lo crea. Pasas por 50 ciudades y de repente te encuentras a uno. ¿Ver? Es como cuando Dios dijo, métanse al arca, parecía fácil. Pero en este día, hermanos, el requisito es haber aceptado el Cordero que murió en tu lugar. Y usted dice, hermano Eliseo, el Cordero es Jesús de Nazaret. Entonces yo tengo la señal, porque acepté. Entonces, si así es, hermano, el Papa de Roma tiene la señal y la muerte no lo puede dañar. Las plagas no pueden caer sobre él. Todas las iglesias del mensaje tienen la señal, pero también las bautistas. Porque la señal es que tú hayas aceptado el Cordero que Dios proveyó para ti. Todas las iglesias, si Jesús de Nazaret es el Cordero que Dios proveyó para esta generación de este día, entonces todas las bautistas, todas las presbiterianas, todas las iglesias católicas y todas las del mensaje tienen la señal en su frente, porque todos han aceptado a Jesús de Nazaret. Pero hermanos, el Cordero debe ser matado en el día 14. Jesús murió en el día 7, no en el día 14. El Cordero debe morir al atardecer. Jesús murió en un atardecer físico, pero el atardecer del que la Biblia habla y del que el profeta habla es el atardecer espiritual, lo cual es este día. Esto no cuadra, mi hermano, no cuadra con Jesús siendo el Cordero provisto por Dios para nosotros en este día. Para nosotros es el Cordero del atardecer. William Marion Branham. Bueno, ahora entonces mire, si el mensaje del atardecer es acepten la sangre del Cordero, acepten al Cordero que murió para ti, el que Dios proveyó para ti, entonces este es el mensaje del atardecer. Este mensaje no cuadraba allá hace 50 años. Mire, se lo voy a leer aquí lo que el profeta dice en el mensaje titulado El evangelismo del tiempo del fin. Dice el profeta de Dios, el mensajero del atardecer y también el mensaje del atardecer deben cuadrar con las condiciones del atardecer. ¿No piensan ustedes así? Este mensaje no se pudo haber predicado hace 40 años. No, el mensajero y el mensaje del atardecer tienen que cuadrar. Allá en aquellos días quizás no hubiera funcionado. Pero esto tiene que cuadrar perfectamente con las condiciones del tiempo del fin. Sean convertidos, crean las señales del Evangelio. Este es el mensaje de hoy. Laven sus almas en la sangre del Cordero y crean el Evangelio. Que las señales del tiempo del fin están presentes. Oh, hermanos, laven, aleluya, sus almas en la sangre del Cordero. Este es el día que las almas tienen que ser lavadas con la sangre, la verdadera original, sangre palabra, aleluya. Entonces, el mensaje y el mensajero tienen que cuadrar con las condiciones del tiempo. Por esta causa, el mensaje del atardecer no podía haber sido predicado hace 60 años. No fue predicado allá por William Marion Branham, porque todavía no había muerto el Cordero. El Cordero murió el 65. Y después de eso, tenía que salir un pregón, aleluya, un mensajero gritando, acepten al Cordero como su Salvador, acepten al inocente que murió en su lugar.
Oh, hermanos. La gente siempre está pensando, ya lo tengo todo. Pero Dios da a conocer que no es así. En el tiempo de los pentecostales ellos dijeron, oh, somos la Virgen María, estamos preñados. Y en verdad, como una sombra sí lo fueron. Y dieron a luz a un ministerio sombra también en aquel día, el ministerio de Lucas 17:30, a William Marion Branham. Ellos dieron a luz ese ministerio en aquella hora, amén. Pero el profeta habla de una María que recibe el mensaje de un ángel y que queda preñada por el ángel. Esa es la novia de este día, preñada, hermanos. Entonces, por eso le digo, siempre la gente piensa, ya lo tenemos. Incluso salió el movimiento de la lluvia tardía, decía, ¿está la lluvia tardía? No era la lluvia tardía. Ahora, el profeta está hablando que el mensajero debe cuadrar con los tiempos. Dice el profeta de Dios, ahora, estamos hablando del mensajero del atardecer, ese es el tema. Mire, quiero leerle un extracto del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios. Dice el profeta, pero ahora es el llamado de la novia. Ahora es cuando los 7 sellos han sido abiertos. Ahora es cuando las cosas completas que los reformadores dejaron tienen que ser abiertas. Y solamente Malaquías 4 puede hacerlo. Pues eso requiere la revelación directa de Dios a un individuo para hacerlo. ¿Es correcto? Eso no le puede venir a un grupo. Jamás fue así. Dice, a un hombre. Eso fue lo que Dios prometió en las sombras de la venida de su novia, un Eliezer. El hermano Branham dice que cuando estos sellos estaban siendo abiertos, dijo, estos no pueden venir por un grupo, porque son revelaciones que van a ser dadas a conocer. Tiene que ser por un hombre. Revelaciones no vienen por un grupo, revelaciones vienen por un hombre. Y el profeta cuando habló de los 7 sellos, dijo que no podían venir por un grupo. Tiene que ser por un Eliezer. Oh, hermanos. Usted dice, hermano Eliseo, pero los 7 sellos que no fue William Branham quien los predicó. Esto es lo bonito de esto, hermano, si usted entiende la palabra. El hermano Branham predicó 6 sellos y fueron revelados 6 sellos. Cuando llegó al 7º, el profeta dijo, no fue permitida su apertura. Un año después de que el 64 dijo, el 7º sello no fue permitida su apertura. El fiesta de las trompetas dijo, el 7º sello no fue revelado, no fue permitida su apertura. Amén. Entonces, el hermano Branham estaba completamente seguro y creía que cuando vinieran estos 7 sellos completos, el plan de redención iba a ser revelado. Pero, hermanos, el plan de redención estaba bajo el 7º sello, bajo la última y poderosa revelación de 7 truenos. Porque el plan de redención traía el nombre nuevo, hermanos. Usted dice, el plan de redención era el nombre de Jesús. No, esos son los 6 sellos. Todavía no llegaba el 7º sello. Cuando llegara el nombre que Dios iba a revelar bajo ese 7º sello, no había llegado el secreto completo del plan de redención. Pero mire, aquí el hermano Branham nos habla de que cuando sea revelado los 7 sellos, se va a requerir, dice, pues eso requiere la revelación directa de Dios a un individuo para hacerlo. ¿Es correcto? Eso no le puede venir a un grupo. Jamás, dice el profeta. A un hombre, dice. El hermano nos está diciendo en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, predicado en 1965. Usted dice, pero bueno, el profeta predicó 6 sellos. Y dejó bien marcado que el 7º sello eran 7 truenos que iban a ser revelados en el futuro. Y si usted quiere saber si el profeta habló en el 7º sello, de eso lo voy a leer rápidamente. Dice el profeta, pero habrá, página 526, párrafo 393, mensaje del 7º sello. Pero habrá 7 voces que revelarán la gran revelación en ese tiempo.
Así que yo creo que para nosotros, si no lo sabemos, no será conocido hasta ese tiempo, pero será revelado en el día, en la hora, cuando debe ser revelado. Así que lo que nos toca es mantenernos reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Ahora aquí vemos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos y sabemos que este séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. El profeta dice que vendría una hora cuando el séptimo sello sería abierto al público. El séptimo sello son 7 voces. Son 7 truenos. El hermano Abraham en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado ante nosotros. El profeta dice, en el cielo se hizo silencio por media hora y en la tierra sonaron 7 truenos. O sea, los truenos están dentro de la media hora de silencio. El cielo se pone en silencio para que en la tierra sean predicadas las revelaciones de los 7 truenos. El nombre nuevo, una de ellas. 600 promesas de un redentor a los gentiles. Entonces dígame si el séptimo sello no es el que trae el verdadero plan de redención. Por ejemplo, mire hermano, dice el hermano Abraham de esta manera. En el mensaje titulado déjeme ir al mensaje. Aleluya. Permítame, hermanos, ando buscando este mensaje. Perdón. Dice así el profeta de Dios, ya lo encontré. El mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 2, dice el profeta de Dios, párrafo 157. Ahora fue puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, cuando fue inmolado, dice, ¿cuándo fue inmolado Cristo? Antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Ven lo que está haciendo? Son estos sellos abriéndose. Empieza a revelar el plan de redención. ¿Cómo lo hizo Él? Todo ha terminado, ahora ya casi está por terminar. Así que estamos en el tiempo del fin. Por eso es que las cosas están siendo reveladas. El hermano Brown dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo? Y dice, pues está, ¿hace 1900 años? No, Señor. Antes de la fundación del mundo. ¿Ven lo que están haciendo? Son esos sellos abriéndose. Se empieza a revelar el plan de redención. El plan de redención te estaba revelando que el Cordero no fue inmolado hace 1900 años. Y dice el profeta que esos eran sellos abriéndose. En el mensaje parado en la brecha, entre las edades de la iglesia y los sellos, dice el profeta, párrafo 141. Esto se describe en este libro con los 7 sellos. Muy bien, el libro de redención, todo se describe aquí. Todo lo que Cristo hará en el fin nos será revelado esta semana en los 7 sellos, si Dios lo permite. ¿Ven? Muy bien. Nos será revelado y será revelado a medida que los sellos son abiertos y nos sean revelados. Entonces podremos ver lo que es este gran plan de redención y cómo y cuándo se llevará a cabo. Todo esto está escondido aquí en este libro de misterios. Está sellado con 7 sellos y el Cordero es el único que los puede abrir. El hermano Van está diciendo que el gran plan de redención se va a revelar mientras los sellos son abiertos. El profeta con todo su corazón creía, hermanos, que cuando los sellos fueran abiertos,
El plan de redención, ahora, hermano, Lutero predicó un plan de redención, Wesley predicó un plan de redención, William Branham ya había predicado el plan de redención. ¿Cuál es el plan de redención? Que Cristo murió en el Calvario por ti y por mí. Ese era el plan de redención que conocíamos. Pero el profeta está hablando que cuando los sellos empiezan a abrir o empiezan a ser revelados, el plan de redención va a ser revelado. Una de las cosas que iban a revelar estos sellos, cuando comenzaron a revelar el plan de salvación, es que Cristo no fue inmolado hace 1900 años, sino antes de la fundación del mundo. Entonces esto nos abre un gran entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta llama al Calvario el ídolo de las denominaciones? ¿Pero usted por qué lo llama? Porque la gente se está aferrando ahí, cuando esto fue una manifestación de Dios. Mire, estamos hablando en esta hora del mensajero del atardecer. Debe haber un mensajero del atardecer. Ahora sabemos que el profeta, cuando se fue, no predicó los 7 truenos. O sea, el profeta no dijo, hermanos, este es el nombre nuevo. No lo dijo. El profeta se fue diciendo que éramos la señorita Jesús. Pero está escrito que los 7 truenos, cuando sean revelados, nos mostrarán realmente qué señora somos. Éramos la señorita Jesús en las edades de la iglesia. Para 7 edades de la iglesia, la señorita Jesús o la señora Jesús. Pero cuando los 7 truenos sean revelados, entonces la palabra del Señor dice, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará en el tiempo de esa boda. Oh, aleluya. Cuando esos truenos comiencen a ser revelados, te será puesto un nombre nuevo. Entonces sabremos qué señora somos. Aleluya. Pero mire, voy a ir a esto. Los 7 truenos contienen todas las revelaciones, como quién es William Marion Branham, que él es el redentor de todas las edades. Contienen revelaciones que 600 promesas de la Biblia en relación al redentor de los gentiles, William Marion Branham. Los 7 truenos contienen las revelaciones de que William Branham es la puerta, es el camino, es nuestro Salvador, es nuestro todo. Esas son revelaciones de los truenos. Usted dice, hermano Eliseo, yo creo eso, hermano Eliseo, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Pero hace 50 años nadie podía decir yo creo eso. Nadie, ni el mismo pastor, el gran hombre de Dios, el hermano Orman Neville, un gran pastor de Dios, cuando el profeta predicaba ahí su sermón, los sellos y el único lugar, él salía con las manos en alto diciendo, somos la señorita Jesús. Era la unción que había sido derramada para aquel día. Amén. No salían gritando, oh, el mensaje del atardecer ha llegado, acepta a William Branham como el Cordero, como tu Salvador. Él es el Cordero provisto por Dios. Ellos no salieron así. Entonces, este mensaje de los 7 truenos es para el tiempo de la tarde. Mire, le voy a poner un ejemplo. Había revelaciones que iban a ser reveladas por el hermano Branham cuando vino a esta tierra. Una de ellas era la simiente de la serpiente. Otra de ellas era las 7 edades de la iglesia y el nombre de los 7 mensajeros. Fueron de las 2 más grandes revelaciones que el hermano Branham reveló. La simiente de la serpiente, que fue algo que fue rechazado por todas las denominaciones de su día y hasta por el tabernáculo Branham. El hermano Branham dijo en un mensaje: mi iglesia, el tabernáculo Branham, no está de acuerdo conmigo en la simiente de la serpiente. ¡Piénselo! Piénselo, cuando las revelaciones son frescas, nadie las recibe. William Branham era el pastor del tabernáculo Branham y su propia iglesia no estaba de acuerdo con él en la simiente de la serpiente. Eran revelaciones frescas. No llegues aquí diciendo: hermano, aleluya, me voy al cielo, creo simiente de la serpiente. Ahora cualquier diablo cree simiente de la serpiente. Amén. Todos estos octavos y apóstoles que se levantaron y formaron organizaciones, acabando con la soberanía de la iglesia local, quitando a los pastores y poniendo encargados o haciendo títeres de ellos para que pongan las cintas que ellos quieren y todo lo que ellos dicen desde allá de una cierta ciudad, de una cierta sede, haciendo una organización en el mensaje. Todos creen simiente de la serpiente.
Pero cuando esa revelación, eso muestra que la revelación debe ser aceptada cuando está fresca. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La carne que ha sido matada para tu día. Aleluya. Las revelaciones de la hora. Las revelaciones frescas. Ahora usted dice, hermano Eliseo, yo creo esas revelaciones de los truenos. Déjame explicarte algo más sobre los truenos, hermano, en esta hora. El profeta de Dios dice, pero lo que le quería decir ahorita, es como si usted dijera, hermano, bueno, antes de poner este ejemplo, voy a leer esta escritura. Dice así, párrafo 23, la edad de la Odisea, del libro La exposición de las edades. Dice así la palabra de Dios. Nadie conoce el contenido de aquellos truenos, pero tenemos necesidad de este conocimiento. Y se necesitará un profeta para obtener la revelación, porque Dios no tiene ningún otro medio para mostrar sus revelaciones bíblicas, sino a través de un profeta. La palabra siempre vino y siempre vendrá a través de un profeta. O sea, vino y vendrá. Eso es tiempo futuro, hermano. A través de un profeta. Por medio de un simple escudriñamiento de las Escrituras, podemos ver que esta es la ley de Dios. O sea, Dios tiene una ley, hermanos, que toda revelación la tiene que traer por un profeta. Bueno, continuemos. El verso 24. Leímos el 23. Verso 24. Dios, el Dios invariable, con modos invariables, siempre envió su profeta en cada edad, cuando el pueblo se había desviado del orden divino. Cuando el pueblo se había desviado del orden divino. Dios tenía un profeta para enderezar la cosa. Ahora, el hermano Branham está diciendo, ya terminamos el párrafo. Cuando el pueblo se había desviado del orden divino. Ahí termina el párrafo. Cuando el pueblo se desviaba del orden, hermanos, Dios siempre tenía un profeta para enderezar la cosa. Como dice la palabra de Dios, Dios no deja la tierra sin un testigo, dijo el profeta de Dios. Pero dice el hermano Branham que para recibir la revelación de los truenos se va a requerir un profeta. Ahora, en un tiempo, hermanos, creíamos que cuando viniera la revelación del nombre nuevo, cuando viniera la revelación de las 600 promesas de un redentor a los gentiles, cuando supiéramos quién es la puerta, quién es nuestro Salvador hoy, cuando supiéramos eso, ese sería cuando el profeta regresara, porque él es profeta, y nos revelara esas cosas. Pero antes de que el profeta regresara, esas cosas comenzaron a ser reveladas. Y aunque el profeta no ha regresado físicamente, ya sabemos que el nombre nuevo es William Marion Branham, que el Cordero del Atardecer es William Marion Branham, que el único lugar escogido por Dios para la adoración es William Marion Branham. Una luz descendió del cielo y posó sobre su cabeza, identificándolo como el lugar de adoración. Ya lo sabemos, pero el profeta dice que se iba a requerir un profeta para saber eso. Ahí tenemos un problema con Dios en este momento. Voy a poner un ejemplo. Cuando el hermano Branham vino y reveló simiente de la serpiente, el nombre de los 7 mensajeros, el nombre de las 7 edades, nunca usted ha escuchado por ahí algún denominacional, alguien que no cree en William Branham, que no acepta al hermano Branham, nunca ha escuchado un denominacional hablar de las 7 edades de la iglesia. O quizás también hablar de que Abraham y Sara rejuvenecieron. Ha habido gente en las denominaciones que hablan de las edades de la iglesia. Hombres denominacionales, pero que no mencionan el nombre del profeta. Siempre hemos sentido una repugnación hacia esa gente. Porque esas revelaciones que en realidad están al alcance del mundo entero hoy, vinieron por un hombre. Y si tú vas a hablar de simiente de la serpiente, siempre tienes que recordar que hubo un hombre llamado William Marion Branham que se paró en el púlpito y lo predicó primero que los demás. El hermano Branham dice que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo fue una revelación de los 7 sellos, o sea, no del 7º sello, porque el 7º sello iba a revelar el nombre nuevo, pero fue una revelación de los 6 sellos, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque hubo muchos que sacaron doctrinas antes de que los sellos se abrieran,
que no eran William Marion Branham, eran otros hombres, y dijeron, el nombre de Dios es el Señor Jesús, Jesús solo. Luego salieron los apostólicos con la gran revelación de que el nombre de Dios es Jesucristo. Hechos 2:38 dice Jesucristo y no dice Señor. Pero salió uno con el nombre completo. William Marion Branham dijo, el nombre no es ni Jesús solo, ni Jesucristo. El nombre correcto es el Señor Jesucristo. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo. Amén. Aunque hubo hombres que antes de él lo predicaron a medias. Y también en esta revelación del nombre nuevo que Dios iba a revelar en los últimos días, hubo hombres años atrás que se levantaron diciendo, el nombre nuevo es Branham Marion Branham, quitando William. Otros se levantaron y dijeron, no, el nombre nuevo es solo Branham. No más Cristo Branham y ya. Nada de Marion, nada de William. El nombre nuevo es Cristo Branham y punto. Pero eso estaba equivocado. Eso estaba errado. Y no era el tiempo y no era la sazón para que eso fuera revelado. Porque el nombre, el evangelio, el mensaje del atardecer debe cuadrar con las condiciones del tiempo. El mensaje del atardecer debería venir en un tiempo cuando fuera tiempo de jubileo. Cuando fueran los 50 años después del 65 o después del 63. En ese tiempo debería estarse manifestando el mensaje del atardecer. Acepten a William Branham como su salvador. Ese debería ser el mensaje. Ahora el hermano Branham, aquí, nos acaba de decir que la revelación de los 7 truenos tienen que venir por un profeta. Si usted dice, hermano, yo sé la simiente de la serpiente, yo sé que Eva cometió adulterio, yo conozco el nombre de los 7 mensajeros, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, a lo mejor no dicen Branham, bueno, pero aunque digan Branham, pero le voy a decir una cosa, pero si tú dices, hermano, pero ¿quién fue el profeta que reveló eso? Si te dicen, no sé, pues yo estaba estudiando un día la palabra del Señor y como Dios me da mucha revelación, pues yo de repente dije, estos son los 7 mensajeros. Y estos son, bueno, en realidad Dios tiene que revelar todo eso, pero no te puede Dios revelar simiente de la serpiente sin revelarte que William Branham fue el profeta que lo predicó primero o que lo reveló. Es como un poco irónico que digas, Dios me reveló simiente de la serpiente, pero yo no sé nada de William Branham ni lo conozco. Yo sé que Abraham y Sara rejuvenecieron, pero no sé nada de William Branham. Eso está extraño. Ahora, el hermano Branham dice aquí que se va a requerir un profeta para predicar el 7º sello o las revelaciones de los 7 truenos. ¿Y cómo podría una persona decir, hermanos, aleluya, conozco el nombre nuevo, sé que William Branham es mi redentor, sé que el profeta es el lugar de oración, pero yo no conozco al mensajero? Yo no conozco al profeta que lo reveló. Otra cosa, usted tampoco puede decir que William Branham fue el que lo reveló. Eso tampoco lo puede decir. Porque una revelación es algo que está entre líneas hasta que es declarado abiertamente. Mientras está entre líneas, todavía no está revelado. Pero cuando un hombre viene y saca lo que está entre líneas, por ejemplo, usted no puede decir que Pablo reveló simiente de la serpiente. Pablo aportó algo. Pablo dijo, más temo que como la serpiente sedujo a Eva y cayó en transgresión. Pablo aportó algo. Salomón aportó algo. Tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca. Pablo aportó una pista. Salomón aportó otra pista. Pero el que vino y lo reveló, lo declaró, lo dijo abiertamente, Eva cometió adulterio, fue William Marion Branham. William Marion Branham dejó el lugar de oración ahí entre líneas. Pero tenía que venir un hombre que se levantara y dijera, hermanos, la luz posando sobre William Marion Branham hace de William Marion Branham el único lugar escogido por Dios para la oración. No hay error, hay una luz posando sobre su cabeza. Alguien tenía que tomar las escrituras y decir, hermanos, la puerta hoy es William Marion Branham. Alguien tenía que probar que William Branham era el único Mesías prometido de toda la Biblia. Alguien lo tenía que probar y decirlo abiertamente. No es William Branham el que lo reveló allá en aquel tiempo, en el tiempo cuando él estuvo aquí en su carne. Yo creo que el Cordero, William Marion Branham, es el que está revelando los 7 truenos hoy. Claro que lo está haciendo.
Pero cuando Él estuvo en su carne aquí, Él no reveló eso. En aquel día no lo reveló. Entonces usted dice, bueno, yo ya conozco el séptimo sello, conozco el nombre nuevo, conozco... Pero hermano dice, yo no sabía de un profeta que iba a revelar eso. Hermanos, tenía que venir a través de un profeta. El profeta lo está diciendo. Mire, le voy a dar otra escritura para probarle algo. Dice el hermano Branham en Preguntas y Respuestas sobre los sellos, párrafo 67, Conducta, Orden y Doctrina, dice así el profeta de Dios. Aquí el hermano Branham va a hablar del séptimo sello, de los 7 truenos, del nombre nuevo, las 600 promesas de redentor a los gentiles. Él va a hablar de eso. Y mira lo que dice el profeta. Ahora, vemos la corrupción que entra en la séptima edad. Pero el séptimo sello no revela nada lo que debe suceder en ese tiempo. ¿Ven? Porque al final de la edad debe de venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Me están siguiendo? El hermano Branham dice que al final de la edad debe de venir un don profético a revelar los 7 truenos, o sea, el séptimo sello, lo cual es lo mismo. Al final de la edad, hermanos, yo quiero declarar esto, yo podría parar aquí y dejar de citar escrituras. Y la gente quedaría con una responsabilidad desde aquí en adelante, porque ya fue declarado, ya fue demasiado claro. William Marion Branham está hablando o profetizando que lo que el séptimo sello va a revelar, que en ese tiempo no se reveló nada, porque al final de la edad debe de venir un don profético. Un don profético es un profeta, hermanos. Eso lo sabemos por el hermano Branham. Debe de venir un don profético a revelar estas cosas. Ya leí la otra escritura donde el profeta dice, tenemos necesidad de conocer los 7 truenos. Dijo, se va a requerir un profeta, porque esa es la ley de Dios, revelar por medio de profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero aclarar algo, hermanos. Cuando el hermano Branham predicó los ungidos en el tiempo del fin, todos pensaban, y aún el hermano Branham creía, que cuando la Biblia dice se levantarán falsos cristos, la gente creía que se levantarían falsos Jesuses. O sea, gente con heridas de clavos en sus manos, diciendo, hermano, yo soy Jesús. Pero el profeta dice, e incluso le digo que el hermano Branham creía que se iban a levantar falsos Jesús, porque en la página 300 del mensaje La Revelación de Jesucristo, mensaje La Revelación de Jesucristo, página 300, el hermano Branham dice estas palabras, hermano. Mira, aquí tengo el libro, se la voy a leer. Dice profeta, párrafo 68. La Biblia dice que cuando Jesús venga, antes de que Él venga, se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos Jesús. Ve, hermanos, el hermano Branham dice que se levantarían falsos Jesús. Ahí en Mateo 24, donde dice se levantarán falsos Cristos, el profeta dijo falsos Jesús. Era el concepto de toda la gente y era el concepto del profeta, que se levantarían falsos Jesús. Cuando se revela los sellos y el profeta empieza a hablar, dice, hermanos, qué bueno que Dios reveló estos sellos, porque ahora, dijo, les voy a dar algo tan tremendo que Dios acaba de revelar. Y predicó el mensaje los ungidos en el tiempo del fin. Dijo, no serán falsos Jesús. El mismo profeta lo creía así y lo predicaba así. Pero aquí dice, hermanos, el Espíritu acaba de revelar que no es así. No serán falsos Jesús, serán falsos Cristos. La palabra Jesús y Cristo son diferentes, dice. Cristos son ungidos. El concepto de la palabra Cristo para el hermano Branham terminó ahí. Porque Dios le abrió la revelación y le mostró algo más sobre eso. Y el concepto de la palabra profeta también debe terminar para nosotros. El concepto que tenían en las edades de la iglesia y aún en las edades judías.
La palabra de Dios viene al profeta, un hombre que está revelando los misterios de Dios. Ese es un profeta, aunque no tenga visiones, aunque no tenga discernimientos, aunque no tenga sanidades, aunque no tenga nada, pero un hombre a quien viene la palabra de Dios y comienza a revelarla. Como Juan el Bautista se paró en el púlpito e identificó al Mesías. No tenía que tener visiones, no tenía que tener líneas de sanidad divina, no tenía que tener cultos de discernimiento, pero por el simple hecho de ver identificado al Cristo, lo que ningún otro pastor hizo, lo que ningún otro ministro hizo, él pudo identificar quién era el Mesías. Eso, dijo el profeta, se requeriría ser un profeta para hacer eso. Con el hecho de que la palabra se encontró con Juan en el agua, esa era la evidencia que Juan era un profeta, no por las visiones. Déjeme decir una cosa, el concepto de la palabra profeta lo hemos tenido, así como en las áreas de la iglesia, el concepto de la palabra Cristo. Pero Dios quiere derrumbar esto bajo la revelación de los truenos, quiere derrumbar eso de ti. Miren, hermanos, la Biblia no llama profeta a Pablo, porque ese concepto venía a través de las edades de la iglesia judías también. La Biblia llama profeta a Agabo, porque Agabo tenía visiones. Pero muéstreme usted dónde Agabo se paró a revelar la palabra de Dios. Profeta, el verdadero significado de la palabra profeta es divino intérprete de la palabra de Dios. Póngame a Pablo y póngame a Agabo y dígame quién es el divino intérprete de la palabra de Dios. ¿Quién era el profeta? Mas todos los hermanos de ese día decían, miren hermanos, Agabo es profeta, tiene visiones. Eso bajo ninguna circunstancia es la identificación de profeta. Eso lo tuvieron la simiente de Caín, Balaam, con sus visiones. Y era un hijo del diablo. Y ese concepto tuvo que terminar cuando cruzaron el Jordán. Y cuando tú cruzas el Jordán y llegas a las revelaciones de los truenos, ese concepto de la palabra profeta tiene que ser derribado. La Biblia llamó profeta a Balaam, pero hermanos, quiero que entiendan esto. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y se encontraron a Balaam allá en la tierra prometida, la Biblia dice que mataron a Balaam, el adivino. Ya no lo llamaron profeta, porque ya estaban bajo los truenos. Él no era profeta, él no era divino intérprete de la palabra de Dios. El divino intérprete era Moisés. De ahí en fuera no había ningún profeta. Balaam era profeta porque tenía visiones. Algunos son profetas porque predican, predicador. Pero hermanos, ese concepto tiene que ser derribado. El único concepto o el único profeta que existe es aquel que interpreta las escrituras, el divino intérprete de la palabra de Dios. Solamente era Moisés el profeta. Él era el único divino intérprete de la palabra. Usted dice, hermanos, le voy a decir algo, hermanos, que pasó aquí en la iglesia. Cuando Dios comenzó a revelar estos 7 truenos, nos paramos en el púlpito. Yo estoy hablando más o menos del año 2007, 2006. Y comenzamos a predicar. William Marion Branham es la puerta. Fue uno de mis primeros sermones sobre los 7 truenos. William Branham es la puerta. Después fuimos avanzando hasta decir, William Branham es el lugar de oración. Y fuimos avanzando. William Branham es el cordero del atardecer. Y William Branham es el Mesías. Y así se fue de gloria en gloria, de gloria en gloria. Algunos hermanos se salieron de la iglesia y dijeron, hermano Eliseo, vamos a dejar la iglesia. ¿Pero por qué, hermano? Le dije, bueno, es que hay muchas revelaciones que están saliendo, muy bonitas. Pero el problema, hermano Eliseo, es que Dios solo revela misterios por profetas. Y como tú no eres profeta, entonces algo está mal. Y se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia y se encontraron a un Agabo llamado José Branham. Un Agabo, uno que tiene visiones, pero que ha probado no revelar absolutamente nada. Ha probado estar con la sombra y no con el positivo. Se ha parado en contra del nombre nuevo, llevando a su gente a la marca de la bestia. Y se fueron a seguirlo y dijeron, José Branham, te venimos a seguir porque tú sí eres profeta. Es como decirle al apóstol Pablo, te dejamos porque no eres profeta y nos vamos a la iglesia de Agabo. Agabo sí tiene visiones. Eso sería lo mismo.
Por eso usted tiene que derribar ese pensamiento de la palabra profeta. El hermano Branham dijo, voy a predicar el rastro de la serpiente. Y eso es para que identifiques a los hijos de Caín. Pero también dijo, voy a predicar el rastro del águila, el rastro del profeta. Hermanos, el profeta no le tocó predicar el rastro del profeta, pero en este día estamos predicando el rastro del profeta. El rastro del profeta es porque revela misterios. Es la única forma que tú identifiques a un hombre que es profeta. No por discernimiento, no por visiones, pero que veas que la palabra está con él. Y si un hombre, dijo, se llama profeta y esta palabra no viene a él, dijo, el tal no es profeta. Puede ser, pero será profeta falso. Cuando el profeta dice profeta falso, le quitó todos. Ahí, hermanos, observe la profundidad de eso que está hablando el profeta. O sea, en otras palabras, ahí solamente queda el título de profeta para un hombre que está revelando la palabra. Ya después de eso, si no está revelando la palabra y tiene visiones y predica o hace lo que sea, que no se llame profeta. ¿Sí capta lo que el profeta dijo ahí? Que se llame pastor, que se llame evangelista, que se llame, ¿cómo se puede decir? Don de profecía. Un don de profecía en la iglesia. Pero que no se llame profeta. Porque aquí el hermano Branham ya solamente le dejó el título de profeta a aquel hombre a quien viene la palabra de Dios. A quien viene la palabra y se para y la predica. Y tú dices, qué tremendo, hermano, eso es un misterio siendo revelado. A quien viene la palabra, solamente a eso le dejó el título de profeta. Ya no se lo dejó a nadie más. ¿Quiere que le diga otra vez como dice? Dice, si un hombre se llama profeta y esta palabra no viene a él o no vive en él, dice, el tal no es profeta. Y luego después dice, pudiera ser profeta, pero será profeta falso. Entonces ya el título de profeta solo le queda a aquel que es divino intérprete de la palabra de Dios. Ya no al predicador, ya no al que tiene visiones. Ahora solamente aquel a quien viene la palabra. Y la gente dejó a aquel a quien vino la palabra y se fueron a seguir a un Balaam. Y dijeron, tú eres nuestro profeta ahora, guíanos, José Branham. Y José Branham los llevó al matadero, a la sombra, al Calvario de nuevo, a donde están todas las organizaciones del mundo. Los llevó al Concilio Mundial de Iglesias, todos unidos bajo la misma revelación. Cristo murió en el Calvario por nosotros. Esa es la revelación de todas las denominaciones. Ese es el ídolo de todas las denominaciones. El hermano Branham dice que el séptimo sello, los 7 truenos, van a ser revelados por un don profético que va a venir. En el otro mensaje decía por un profeta. Entonces, hermano, hay profecías. Hay profecías que un profeta va a predicar estos 7 truenos. Absolutamente, hermano. Hay profecías. El hermano Branham dice en el primer sello, dice, cuando un sello es abierto, dijo, surge un misterio. El mensajero de la edad capta el misterio, aun cuando no es revelado completamente. Entonces, hermanos, si esto se aplica para todos los sellos, entonces cuando el séptimo sello se abre, ¿será que cuando se abra el séptimo sello ya no habrá mensajero de la edad para captar el misterio? Si quitáramos al mensajero del atardecer, al que va a predicar los 7 truenos, las 600 promesas de un redentor a los gentiles, si lo quitamos, hermano, entonces el séptimo sello sería abierto y no habría un receptor o un mensajero para captar ese misterio. La profecía que el profeta dijo que los 7 tronos vendían por un profeta estaría por los suelos. La profecía del hermano Branham que dijo que vendría un don profético. Mire, vamos a ir al séptimo sello para ver lo que el profeta dice en el séptimo sello. Vamos a ir al séptimo sello. Dice así el profeta de Dios. Séptimo sello, párrafo 326 y 327. Dice así la palabra del Señor. Yo no sé quién va ni qué va a suceder,
Yo no sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen este misterio. Los cielos estaban en silencio. ¿Todos entienden? Quizás sea el tiempo, quizás ahora mismo sea la hora cuando aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de llevar a la gente nuevamente a la palabra ha servido de fundamento, y si así ha sido, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 de nosotros aquí al mismo tiempo. ¿Ven? Así es, Él crecerá y yo menguaré. Aquí el hermano Branham otra vez nos habla que el 7º sello va a ser revelado por un profeta. Usted dice, ¿por qué por profeta? Porque lo está diciendo, no habrá 2 de nosotros. O sea, cuando yo me vaya, Él aparecerá. Oh, hermanos. Y lo está relacionando al 7º sello, a los 7 truenos, lo está relacionando al nombre nuevo. Usted dice, hermano Eliseo, ¿y por qué Dios no le permitió predicarlo a él? Nos gustaría que Él nos lo dijera y así no andaríamos preocupados por un mensajero y todo eso. Que Él hubiera dicho, bueno, hermanos, déjeme decirle algo en toda la sinceridad de mi corazón. A mí me hubiera encantado que William Branham lo hubiera hecho. Y hay otra cosa que lo digo en la sinceridad de mi corazón. Yo descubrí que debería ser un profeta el que destruyera el ídolo de las denominaciones, el Calvario. Yo descubrí que debería ser un profeta el que presentara el nuevo lugar de adoración, el nuevo templo. Yo descubrí eso, hermanos, y déjeme decirle esto. El hermano que lo hubiera hecho, yo estaría tan encantado, tan emocionado. Si Dios no le hubiera placido usarme a mí para hablar estas cosas y predicar estas cosas, si hubiera sido a cualquier otro hermano, yo estaría feliz y encantado de la vida, hermano. Se lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. Pero cuando estos truenos comenzaron a ser revelados, yo volteaba para todos lados. Usted pudiera decir, hermano Eliseo, yo sé del nombre nuevo. Sí, hermano. Pero quiero que recuerdes que por allá por el año 2009, 2008, comenzamos a predicar como en el año 2005. Bueno, a pastorear, porque realmente el Señor me llamó a predicar desde que tenía 15 años de edad. El primer mensaje lo prediqué en 1995. Pero cuando Dios comenzó a abrirse más en revelación, más o menos fue en el año 2004, 2005, cuando abrimos la iglesia, y comenzamos a predicar que el profeta era Dios en carne humana. Mucha gente, por ejemplo, le voy a decir algo, mucha gente anda diciendo, aleluya hermanos, captamos la visión, hay que escuchar cintas, todo lo que los ministros hablan es alimento masticado, esto es así, y el ministerio de cintas tiene muchos años, desde el tiempo del profeta, había ministerio de cintas, ministerio mundial de cintas, sí, pero no con esos dogmas que tú traes, no con esos dogmas. En el año 2015, José Branham tomó el pastorado. Y todas esas cositas, que alimento masticado, que cintas o nada, y que el ministerio quíntuple se desvía, y que por eso ya no queremos pastores, todo eso, tú no lo traes del hermano Branham. No lo aprendiste del hermano Branham. Los muchachos de cintas allá hace 30 años ya existían. Pero tú no eres un muchacho de cintas de esos. Tú eres una perversión de muchacho de cintas. Tú traes los dogmas que José Branham predica. Tú eres del grupo 2. Tú escuchas, bueno, es que ellos así dicen, pues que grupo 2 y grupo 1. Dicen que el grupo 1 escucha al profeta primero y después a un ministro. Pero ellos mismos se contradicen porque ellos primero escuchan las interpretaciones de José Branham y después ponen la cinta. Siempre hacen lo mismo. Son del grupo 2. Pero hermanos, ustedes no andaban así en el año 2010. Hermano, que yo creo que todo lo es alimento masticado. Tú no creías eso en el 2012, en el 2005, en el año 2000. No creías eso. No lo creías. Un mensajero se levantó con la simiente de discrepancia el 2015. Y este movimiento que ahora todo mundo que alimento masticado, cinta sonada, todo viene después del 2015. Yo no dudo que antes del 2015 ya simpatizaran con ese movimiento. Porque ese movimiento José Branham ya creía esas cosas. Él tomó fuerza el 2015.
Tomó fuerza el 2015. Ya tenía su sistema. Él ya lo creía así. En el año 2000, cuando inauguraron grabación de La Voz de Dios, José Branham levantó una cinta en alto y dijo, no tengo que escuchar lo que alguien más me dice de él. Yo, cuando puedo escucharlo a él directamente. O sea, José Branham ya tenía eso, ya tenía esa tendencia desde aquel tiempo. Pero eso comenzó, como la Biblia dice, una falsa enseñanza o doctrina comienza como un dicho entre los hermanos. Un dicho. Así empiezan las falsas doctrinas, como un dicho, pero van agarrando fuerza. ¿Ustedes piensan que yo no sé cómo trabajó el diablo en ese aspecto? Había hombres como Jerry Amalón, un hombre de casi 2 metros de altura, que era uno de los encargados de repartir las cintas y los libros a Sonora y Sinaloa y no sé cuántas partes más. No hablo mal en contra de él es un precioso hermano. Pero él ya estaba tratando de transmitir esa influencia en una manera muy, muy baja. Yo lo escuchaba por allá en el año 1997, hermanos. En el 2000, 2001, llegaba y decía, Dios les bendiga, hermanos, mire, de vez en cuando no está mal que escuchen una cinta del profeta en la iglesia. No, de vez en cuando, decía. Él ve cómo entró. ¿Ve cómo entró ese movimiento? Hermanos, sería bueno que escuchara una cinta del profeta. No todo el tiempo podemos escuchar al predicador, pero de vez en cuando al hermano Branham, escucharlo ahí en una cinta. De vez en cuando. Pero hoy en día, cuando ese movimiento cobró fuerza, ahora se burlan de un predicador que escucha cintas de vez en cuando. Acuérdense, no estaba José Branham ahí burlándose el otro día diciendo, dicen que van a poner cintas cuando el Señor los guíe, por allá un miércoles, de repente un viernes, por ahí un domingo. Oh, dijo, tienen la balanza mal balanceada, nuestro ladrillo es la voz de Dios. Y todo el mundo riéndose, burlándose, y ja, 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 ja. Ahora tiene fuerza. Pero sus mismos seguidores de José Branham llegaban a las iglesias, de vez en cuando pongan una cinta del profeta. Eso lo empezaban a meter. Sabían que eso no era algo que el hermano Branham hubiera ordenado hacer. Por eso lo empezaron a meter como un dicho. Y ahora es una doctrina. Ahora el ministro que no está escuchando la transmisión y las citas que le manda Jeffersonville, esa gran organización, ese ministro está fuera de orden. Del orden de ellos, sí. Es lo que yo le quiero decir. Ahora, vamos a regresar a lo que estamos hablando acá, sobre la revelación de los truenos. Usted puede decir, a mí Dios me reveló que William Branham es el nombre nuevo de Dios, sí. Pero a mí Dios me reveló que William Branham es la puerta y es el lugar de oración, sí. ¿Te lo reveló en el año 1995? ¿En el año 2000? No. Yo comencé a predicar eso como en el año 2007. Y si tú dices, Dios me lo reveló, pero siempre piensa en eso. ¿Cuántos años hace que dices que Dios te lo reveló? No, hermano, es que yo allá muy atrás salieron unos hermanos que se bautizaban ya en el nombre del profeta. Sí, eso venía antes del tiempo correcto. Cuando el profeta estaba en vida, lo hicieron también. Y no era el tiempo ni la sazón correcta. Amén. William Soto Santiago lo hizo también, pero no permaneció. El que no hayan permanecido mostró que no era el hombre correcto. El profeta dice, cuando Dios va a traer un mensaje, selecciona a su hombre. Si usted declara que la revelación del nombre nuevo ya había sido dada a conocer, entonces usted también está declarando que Dios cometió un error. Porque el hombre que lo reveló sería William Soto Santiago allá en el año 1972. Cuando salió gritando que William Branham era el nombre nuevo y todo eso. Él no permaneció. Ni tampoco tenía una estructura su mensaje. El mensaje tiene que tener una estructura. Aquí Dios comenzó a levantar una pirámide, una estructura. Empezó con el Mesías, el Redentor, el lugar de oración, la puerta, y todo fue tomando fuerza para cuando llegara la cereza en el pastel, el nombre nuevo, ya todo tuviera un cuerpo atrás. Pero estos hombres, como en 1960, cuando dijeron que el profeta era el Mesías, estos se levantaron sin un fundamento atrás. Y por eso perecieron. Soto Santiago lo hizo y se derrumbó. Si usted dice que el nombre nuevo fue revelado allá atrás,
Usted está declarando también que Dios cometió un error, porque entonces el hombre que Dios eligió para esos truenos sería Soto Santiago. Usted dice, no, pero es que el nombre era Branham Marion Branham, hermano. Esos hombres, así como Soto Santiago murió, estos hombres también se han levantado diciendo lo mismo de Soto Santiago. Yo voy a dar la señal mesiánica, yo voy a Israel, y muchos de ellos también ya están muertos. Ahí Dios probó que lo que estaban hablando no era correcto, pero tuvo que venir un mensaje limpio, levantándose en limpieza. Y a eso me refiero yo, hermanos. Un mensaje que se levantó en limpieza. Y yo creo que la mayoría de ustedes que están escuchando esto, si prestan atención, no tienen más de 10 años creyéndolo. Porque el mensajero del atardecer fue más o menos hace 10 años o hace 12 años, por allá en el año 2007, que comenzó a predicar que William Branham era la puerta. Esa es la cosa. Dios iba a tener un mensajero. El hermano Branham. Ahora usted no puede decir, oh hermano, yo conozco el nombre nuevo, pero no sé el nombre del mensajero. Si usted conoce el nombre nuevo y no conoce el nombre del mensajero, hay algo errado en su experiencia, porque el hermano Branham dijo, se va a requerir un profeta para la revelación de los 7 truenos. Se va a requerir un don profético. Y aquí el hermano Branham todavía dice que el que va a predicar el 7º sello, dijo, esta gran persona que hemos estado esperando. El hermano Branham lo llama gran persona. Y dice, él crecerá y yo menguaré. Usted dice, hermano Eliseo, ahí es donde estás mal. Porque ¿cómo puedes crecer más un mensajero hoy que nuestro Redentor? Hermanos, yo quiero decirles esto, no se les escape esto. Por supuesto que nadie puede crecer más que nuestro Redentor, William Marion Branham. El mensaje de este mensajero del atardecer en sí es para engrandecer a William Marion Branham. Así como Pablo vino una generación después de que Jesús se fue y engrandeció a Jesucristo, así este mensajero, este Pablo de este día, tiene que levantarse una generación después que William Branham haya partido para engrandecer a William Marion Branham. Decir que nadie puede levantarse más alto que Él. Él es nuestro Redentor y estar a sus pies es nuestro lugar. Él es nuestro Redentor y no soy digno de desatar la correa de los zapatos de mi Señor, William Marion Branham. Pero antes de que este mensajero llegara, recuérdelo, pensábamos que William Branham era nomás como nuestro hermano. Pensábamos que William Branham era cualquier otro profeta. Pensábamos que era el mensajero nomás de Apocalipsis 7, pero cuando este mensajero predicó su mensaje en el tiempo del atardecer, comenzaste a respetar más a William Marion Branham. Comenzaste a creer que él era más de lo que tú estabas pensando. Porque este mensajero del atardecer, este profeta que iba a predicar los truenos, te enseñaría a engrandecer a William Marion Branham. Aleluya. O sea, usted no piense que, miren, el hermano se está colocando, mire, se va a hacer como grande. No, mi hermano. Pero lo que quiero decirle, Dios tiene una sinfonía. Y usted tiene que entrar en esa sinfonía. Si usted no entra, pues yo he predicado toda mi vida y todo lo que he anhelado es que la gente entre al espíritu del compositor. Si usted no entra al espíritu del compositor, usted se puede quedar atrás. Usted está en peligro. Usted dice, Demas, ¿entró el espíritu del compositor? No. Ahí estaba el apóstol Pablo quitando la Santa Cena, quitando los bautismos. Bueno, perdón, quitando los rudimentos de la ley. Allá, Pablo. Y Demas dijo, pues yo creo que ya conozco al Redentor. El Redentor es Jesús de Nazaret. Ya el Redentor, el que nació bajo 3 estrellas es Jesús de Nazaret. Yo puedo dejar a Pablo y seguir mi camino. El hermano Branham dijo que Demas fue el Judas de ese día. Y que Demas está en el infierno. Así lo dijo el profeta de Dios cuando abandonó a Pablo. Eso es lo que yo no quiero, que usted haga lo que Demas. Porque porque usted se está gozando, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, el nombre nuevo, William Marion Branham. Pero usted no está percibiendo que tuvo que haber un profeta que lo predicara. Es como si usted se estuviera gozando diciendo, aleluya, simiente de la serpiente, el nombre de los mensajeros y las revelaciones que Dios reveló por el profeta allá atrás. Y al mismo tiempo usted no se estuviera percatando que un profeta reveló esas cosas.
Lo que yo quiero es que usted se percate que Dios tenía que enviar a alguien. Mire, el hermano Branham dice, Él crecerá y yo menguaré. ¿Cómo puede crecer alguien más? Bueno, la única forma de que eso tenga una aplicación correcta es que crezca en revelación. Y eso cuadra porque el profeta dijo, si viene otra generación, nos pasará en revelación a nosotros. Eso lo dijo el profeta, en luz. Luz es revelación. Ahora, usted dice, el hermano Branham dijo, esta gran persona que hemos estado esperando. Eso muestra que no era algo que el profeta lo estuviera esperando ahí en ese momento, era algo que el profeta ya por tiempo estaba esperando. Y si usted quiere una referencia de lo que el profeta habló de esta gran persona que hemos estado esperando, porque esto lo leímos en el séptimo sello. Perdón, a ver, lo leímos sí, en el séptimo sello lo dice el profeta. Dice, quizás este sea el tiempo ahora mismo cuando aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de llevar a la gente nuevamente la palabra ha servido como un fundamento. Si es así, yo les estaré dejando para siempre. No habrá dos de nosotros aquí al mismo tiempo. Hermanos, el hermano Branham está hablando de la revelación del séptimo sello. Y habla de una gran persona que habían estado esperando. Entonces, ¿quiere usted que yo le dé una referencia de esa gran persona? ¿Algo más que usted quiera saber sobre esa persona que el profeta estaba esperando? Usted dice, existe una realidad, hermano. Los 7 tronos tienen que ser revelados por un profeta. Pero yo quiero que tú captes el concepto que el profeta tenía de ese hombre, de ese predicador o de ese profeta que vendría a predicar que William Branham es el Mesías. Solamente cuando tú entiendas qué concepto tenía el profeta de ese hombre, entonces sabrás más o menos en qué concepto lo vas a tener tú. Cuando tú entiendas el concepto que el hermano Branham tenía de ese hombre. Si tú amas a William Branham y él tenía un concepto de ese hombre y tú quieres tener otro concepto, tú estás equivocado. Tienes que tener el mismo concepto de él. El profeta en el séptimo sello lo llama esta gran persona que hemos estado esperando. Pero aquí observa lo que el profeta dice de él, de esa persona que el profeta había estado esperando. El que iba a predicar que William Branham era el Cristo. En el mensaje poniéndonos al lado de Jesús, el hermano Branham dice así. Si yo pensara que hubiera una denominación o algún otro grupo de creyentes que tuviera algo mejor, párrafo 35, poniéndonos al lado de Jesús, que tuviera algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, o sea, en el tabernáculo Branham, hermanos, dice el profeta, yo desearía unir este pequeño cuerpo con eso rápidamente. Yo he esperado, yo he anhelado, he estado bajo expectativa y he creído que uno grande aparecería algún día. O quizás el gran profeta que he mencionado vendrá, el Eliseo. Yo siempre he creído y he pensado que tal vez que yo quizás viviría para ver el día cuando yo pudiera cambiar, cuando yo viera a aquella persona levantarse en la escena. Entonces yo podría tomar mi pequeña iglesia y decir, hermanos, este es el hombre que hemos estado esperando, que hemos esperado. Este hombre es aquel. Yo he esperado aquello. Y si en realidad aquello ha pasado, entonces yo estoy esperando para decir desde aquí arriba, hermanos, este es aquel. Viniendo de aquí, ¿ven? Oh, el hermano Branham tenía ese concepto de ese hombre. Que él había anhelado para cuando vieran a ese gran profeta, esa gran persona. ¿Se da cuenta, hermanos? Y él está hablando del que iba a predicar el séptimo sello, porque la referencia de eso está en el séptimo sello, donde el profeta dijo, quizás ya sea el tiempo que aparezca esta gran persona. Este séptimo sello dijo, yo no sé lo que es, quizás sea el tiempo que aparezca esta persona, esta gran persona. Este era el concepto que tenía el hermano Branham. Mire, en el párrafo 234 del mensaje Sanidad Divina, predicado el 54, lo predicó muy atrás, pero aún así él era profeta y él podía profetizar. Mire lo que el profeta profetiza. Dice así.
pero ayúdame a vivir para que en mi generación, yo no me pararé en otra generación, yo no tendré nada de qué juzgarlos a ellos, yo no me tendré que parar en el juicio con ellos, pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que he vivido. Eso es lo que cuenta. Allá en la resurrección, cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude, si yo soy un siervo de Dios, Dios levantará a otro hombre en ese día cuando me haya ido. Así que no hay necesidad que yo establezca algo aquí alrededor de mi teología. Mi parte es vivir en la luz que yo tengo y esperar hasta que Dios, pues en la siguiente generación, Él tendrá un hombre ahí cuando llegue esa generación. Amén, oh hermanos. El hermano Branham aquí dice que cuando Él se vaya, en la siguiente generación, Dios levantará un hombre. ¿Por qué la gente entonces está tan lista para decir, cuando Dios levanta a ese hombre, es un falso, es un falso? Usted debería tener cuidado. Son palabras del profeta. Él es el que está diciendo que Dios levantará un hombre. Mire, hermanos, el hermano Branham dice que cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es un ídolo. Cualquier cosa. Y dice el hermano Branham en el mensaje Lugar de Oración, página 8, que el Calvario es la sombra de las cosas por venir. Y hoy en día lo que a la gente le impide ver al profeta como el Cordero del atardecer, como la expiación de la hora, es el Calvario, es Jesús de Nazaret. Y el profeta dijo, cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es un ídolo. Por esto es que el Calvario vino a ser el ídolo de las denominaciones. ¿Qué te dice un bautista si tú le dices que William Branham es la expiación? ¿O qué te dice uno del mensaje? Jesús en el Calvario hizo la expiación. Eso te lo van a decir. El bautista tiene más esperanza en el día del juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautista no conoce las citas del profeta, no recibió al profeta, pero los del mensaje que saben que el profeta habló de un tercer levantamiento, de una expiación en los últimos días, ellos sí tendrán más que dar cuentas que los mismos bautistas. Entonces, hermano, aquí el hermano Branham habla de esta manera. Habla de la serpiente de bronce en el mensaje del Dios que es rico en misericordia. Y dice, ¿qué pasó? La Biblia nos enseña que el profeta tomó el ídolo y lo destruyó. ¡Aleluya! Lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones. ¿Ven, hermanos? Aquí el hermano Branham profetiza que tiene que ser un profeta el que coloque al Calvario como el ídolo y que lo destruya. Párrafo 92 y 93. Otro extracto dice así. Ahora, todos los que rechazaron, párrafo 95, mensaje de Dios rico en misericordia, todos los que rechazaron mirar a la serpiente allá en el desierto perecieron. Ahora Dios prepara un camino, pero si usted rechaza mirarlo, si usted se queda sentado al otro lado de la calle y si usted se mantiene con algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no, todos los que rechazaron mirar perecieron. Y Dios es un Dios incambiable. Y todos los que rechazaron mirar perecieron. Y así es hoy la misma cosa. Entonces el pueblo, párrafo 96 ahora, el pueblo pecó después. Y como siempre han hecho, e hicieron el ídolo de esa cosa, haciendo de ello, tratando de obtener sanidad sin sinceridad. Y dice el profeta, hablando de la serpiente de bronce, párrafo 97, era una buena expiación, una buena señal para aquel tiempo. En aquel tiempo estaba bien, pero solamente para aquel tiempo, para aquella jornada. Solo para eso funcionaría, para aquella jornada. Y el párrafo 101, Dios levantará a alguien y hará pedazos de esa cosa, y le hará pedazos y confirmará su palabra, toda la palabra. Hermanos, el hermano Branham habla aquí que la serpiente de bronce fue una expiación, así como Cristo en el Calvario, pero solo sirvió para la jornada del desierto. Cuando cruzaron el Jordán, ya no servía la serpiente de bronce. Las serpientes que estaban mordiendo a la gente fue en el desierto, y ahí se levantó la serpiente de bronce, pero era la jornada del desierto. ¿Qué
cosa más tremenda. Las 7 edades de la iglesia es la jornada del desierto por palabras del mismo profeta. Porque el profeta dice que aquí, cuando se abre la gran revelación de los 7 truenos, salimos del desierto y cruzamos el Jordán a la tierra prometida. Entonces aquí el Calvario no nos sirve. Era una buena expiación. Por eso aquí el Calvario debe ser destruido. Pero el hermano Abraham profetiza que Dios levantaría a un profeta para destruir eso. Mire, hay otras profecías que lo voy a predicar en otro mensaje, pero le voy a decir cuáles son. El hijo espiritual de Branham. Es un tema maravilloso. Dios le prometió a Branham un hijo. Y la gente dijo, oh, sí, ese hijo, José Branham. Pero dice el hermano Branham, Dios le prometió a nuestro padre Abraham un hijo. Y la gente dijo, sí, Isaac. ¿Ve? Dijo, pero no fue así. Dios no le estaba prometiendo un hijo natural, sino un hijo espiritual. Por eso es que muchas veces la gente dice, hermano Eliseo, pero aquí no cuadra, acá no cuadra. Aquí, mire, aquí dice que este hijo trae la doble porción, pero no tiene nada de doble porción. Usted dice, ¿porque qué es la doble porción? ¿Quiere que le dé un ejemplo de qué es la doble porción? Elías, dijo el profeta, hizo 4 milagros. Cuando vino Eliseo con la doble porción, hizo 8. Eso es doble porción. Superar al anterior ministerio al doble. Eso es doble porción. Entonces, en este día, William Branham tuvo 3 etapas, que una fue la sanidad, los milagros, la otra fue el discernimiento, la señal mesiánica, y la otra fue la revelación de la palabra, la revelación de misterios, la tercera etapa. Si Dios levanta a un hombre hoy, tendría que levantarlo, si lo levanta con la doble porción, no podría levantarlo con el doble de milagros, porque eso fue la carnada. Tampoco lo podría levantar con el doble de discernimiento, porque eso es señal mesiánica, eso le corresponde a nuestro Señor, William Marion Branham. Pero si Dios levantara a un hombre hoy, lo levantaría con la doble porción de lo que fue el tercer jalón, doble porción de revelación de misterios. Si William Branham reveló 20 misterios, Dios tendría a un hombre, a un hijo de él, con la doble porción, revelando 40 misterios. Si William Branham reveló 100 misterios, Dios tendría que levantar a un hombre con la doble porción, revelando 200 misterios. Por eso es que la gente sigue las cosas a ciegas, sin darse cuenta. Se están dando cuenta que José Branham no ha revelado absolutamente ningún misterio y van todos, José, tú tienes la doble porción. ¿De dónde la tienen? ¿De dónde la tiene? Es que Dios dijo que te iba a dar un hijo y tengo la doble porción. Sí, Dios dijo te daré un hijo. Y también le dijo a Abraham, te daré un hijo. Y no era Isaac. Aunque Isaac nació, cuando Dios le dijo te daré un hijo, Isaac fue el que nació. Pero no era Isaac. O sea, tengo las citas ahí, hermano. Las quisiera dar en otro sermón, en otro mensaje, porque es un tema maravilloso. Es el hijo que iba a presentar el templo. Tú no vas a construir el templo, David, pero tu hijo lo hará. O sea, William Branham, Dios le prometió un hijo que iba a presentar el templo. Usted dice, pues ese hijo es José Branham. Dígame, ¿dónde está el templo? ¿Qué ha hecho José Branham con el templo? El templo William Marion Branham. ¿Qué dice José Branham de ese templo? Se para en el púlpito y apunta al templo y dice, no es William Marion Branham, él no es el lugar de adoración, él no es el templo, nuestro templo es Jesús de Nazaret, susurra el nombre de Jesús, el nombre sobre todos los nombres es el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice José Branham. Él no construyó el templo, él no presentó al mundo el lugar de adoración. Parece que ya lo estoy predicando el tema ese, pero bueno, son varias citas, hermano, y lo haremos en otro mensaje. Porque son profecías sobre el tercer hijo de Branham. Son varias citas, pero ahorita, hermanos, yo quería traerles y llamar su atención al mensajero del atardecer, al que iba a predicar los truenos, al que iba a predicar que William Branham es el lugar de oración, que William Branham es el templo, que Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es el Príncipe de Paz, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. Al que iba a presentar a William Branham como eso, a ese mensajero. Usted puede decir, hermano, yo ya creo.
esto, pero yo no sabía del mensajero. Bueno, el profeta ya lo dijo. Usted dice, ¿es posible que eso suceda, hermano Eliseo? Que uno ya crea un mensaje de un profeta y uno ni siquiera sepa que el hombre que lo predicó es profeta. Sí, hermano, sí es posible. Dice el hermano Branham que los discípulos de Juan Bautista le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Dice el profeta, eran los discípulos de Juan. Juan era su pastor. Juan les había presentado al Mesías. Iban a la iglesia de Juan Bautista. Luego se cambian a la iglesia de Jesús de Nazaret porque Juan les dijo, síganlo a él. Y luego le preguntan a Jesús sobre Elías. No sabían que su pastor era el profeta Elías. Era el Elías que había de venir. Y Jesús les dice a los discípulos de Juan, dijo, su pastor, el que los presentó a mí, su pastor, el que dijo que yo era el Mesías, el que dijo que yo era el Cordero, él era el Elías que había de venir. Y entonces los discípulos entendieron la clase de pastor que habían tenido. Había sido su pastor y no sabían que era el profeta Elías. Había sido su pastor, hermanos, y no sabían. Entonces, ¿es posible que recibas el mensaje de un mensajero sin darte cuenta que él es el mensajero? Sí, porque esos discípulos habían recibido el mensaje de Juan. Pero ellos todavía no morían, todavía no se iban de este mundo. Cuando Jesús les dijo, ¿saben qué? Quiero decirles algo de su pastor. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro más grande que él. Porque él fue el que presentó al Mesías. Él habló, Jesús les dijo unas cosas muy claras sobre el gran pastor que habían tenido. Y es lo que Jesús les está hablando hoy a la gente. William Marion Branham lo está revelando. Por eso yo dije esta frase hace poco. El hermano Branham dijo una vez, Jesús en mi ministerio ha hecho más milagros en Jeffersonville, Indiana, que todos los que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Solo en Jeffersonville, Indiana, Jesús ha hecho más milagros. Y yo quiero decir esto, hermanos. William Marion Branham, en mi ministerio, ojalá y no suene como jactancia, porque no es mi intención que sea jactancia. Pero yo he visto a William Marion Branham revelar su palabra en este día. Él es el Cordero, Él es el séptimo ángel, que vino y abrió los 7 truenos. William Marion Branham en mi ministerio, en los últimos 10 años, ha revelado más misterios que todos los que él reveló cuando estaba en carne humana en su propio ministerio en 33 años. William Branham en mi ministerio, en los últimos 10 años, ha revelado más misterios que los que reveló en su ministerio en los 33 años de su ministerio. Eso es algo fuerte, pero es la verdad. Usted dice, hermano, ¿es jactancia? No es jactancia. Yo le puedo decir a usted, hágame una lista en una libreta de todos los misterios que tú hayas visto que William Branham reveló. Apúntalos ahí. Simiente de la serpiente, Abraham y Sara rejuvenecieron, el nombre de los 7 mensajeros, y sigue apuntando todos los que el hermano Branham reveló. Todos los que tú te acuerdes que reveló, apúntalos ahí. Y en otra libreta, yo te apuntaré lo que William Branham reveló del 2008 para acá, o del 2010 para acá. Yo te apuntaré lo que William Branham reveló hoy en mi ministerio. Eran cosas que yo no sabía. Yo no sabía que Él era la puerta. Yo no sabía que Él era el Redentor. Yo no sabía que la Biblia prometía a un solo cordero, no a 2 ni a 3. Yo no sabía que Él era el único cordero prometido de la Biblia, el único Redentor, el único Mesías. Yo no sabía eso. Pero William Branham bajó y lo reveló. Yo te apunto en otra libreta lo que Dios ha revelado a través de mi ministerio. Y tú apunta en una libreta los que Dios reveló a través de William Marion Branham. Y entonces sabremos dónde está la doble porción. Usted dice, hermano, ¿te estás como colocando un poquito más grande? Bueno,
Por eso es que sonó como bomba cuando el profeta lo dijo. Jesús en mi ministerio ha hecho más milagros que en el suyo. ¿Verdad que suena como bomba, como diciendo, Jesús, te quedaste chiquito? El profeta no tenía esa intención, pero tenía la intención de ser verdadero. Y es lo mismo que digo hoy. Yo no tengo la intención de hacer pequeño a mi Señor, William Marion Branham. Pues si esos dobles de revelaciones que Dios reveló hoy a través de los truenos no son otra cosa más que engrandecer a William Marion Branham. O sea, claro que no tengo esa intención, pero sé, hermanos, que Él ha revelado más misterios hoy que todos los que reveló en los 33 años que predicó cuando estuvo en su propio ministerio. Así es, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y espero que estas palabras hayan caído en buena tierra. En el nombre de William Marion Branham, me despido de ustedes. Shalom, hermanos.